Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a este encuentro, 5 miradas sobre la producción escénica en Iberoamérica. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? 5 miradas sobre la producción escénica en Iberoamérica, panel virtual, como lo denominamos, sobre las artes escénicas post-pandemia, esperamos, desde la producción ejecutiva. Obviamente, después vamos a entrar en tema. Ahora me gustaría que cada uno de nosotros se presente, que nos cuente muy brevemente un poco su experiencia o su historia profesional, y después nos adentramos en el terreno de las miradas. Vanina. Soy Vanina Fábrica, productora ejecutiva de teatro, gestora cultural. Fui coordinadora de Z, el primer consorcio exportador de teatro argentino. Con él realizamos un festival para exportar, con una primera edición en Mendoza y la segunda binacional en Bariloche y Puerto Montt. Fui gestora cultural de la Casa del Teatro y actualmente soy socia y fundadora de Trampolín, que es una aplicación que busca favorecer la circulación de las artes escénicas. Gracias. Fui muy escueta. Carolina. Bueno, hola, yo soy Carolina González, vivo en Santiago de Chile. Soy productora ejecutiva de la compañía Trío Teatro Banda, una compañía que lleva más de 20 años, más de 25 espectáculos. Soy además directora de la Fundación Artes Escénicas, también directora de la Fundación ACAES, que es una fundación que representa compañías de teatro independiente. Bueno, soy diplomada en Gestión y Administración Cultural. Eso, más que nada, así, resumidamente. Carlota. Estás muteada, Carlos. Hola, ahora, perdón, básico. Mi nombre es Carlota. Mi nombre es Carlota Guibernau, soy productora, gestora cultural y distribuidora internacional. Llevo producciones sobre todo las especialidades de Latinoamérica, como llevo la producción de Los Colochos de México, la distribución de La Resentida de Chile, también de Teatro La Plaza de Perú, entre otros directores argentinos como Federico León, Fernando Rubio, Rafael Spregelburg. Realicé la titulación superior de producción y gestión del espectáculo en el CTE, en el Centro de Tecnología del Espectáculo, y realizando las prácticas en el Centro Dramático Nacional. Y por supuesto soy miembro de APAE. Gracias. Nico. Bueno, soy Nicolás Enzi, actualmente ahora estoy en Mendoza. Produzco hace como 18 años, desde muy chico. Trabajé en Nueva York, en Madrid, en Buenos Aires, en Chile. Actualmente dirijo el Teatro Tajamar en Mendoza ya hace 12 años, un teatro de 200 butacas, y hasta hoy soy el director del Teatro Mendoza, uno de los teatros más nuevos y grandes de la ciudad, y hoy empiezo una licencia por 6 meses, pues me voy a hacer una beca y estudiar afuera tecnologías y negocios post pandemia. Así que muy contento con eso, y básicamente en el teatro lo que tratamos de hacer es entre 6 y 7 producciones anuales para visibilizar elencos, artistas locales, y poder seguir desarrollando sobre todo el teatro musical. Gonzalo. Bueno, buen día para todas y para todos. Un saludo grande en especial para todas ellas, y para que continuemos la lucha. Mi nombre es Gonzalo Morales Colman. Si tengo que decir una parte sintética, te diría que soy un gran degenerado, pero con la palabra lo que significa.
Digo, o sea, mi oficio, mi profesión por la cual estudié era ser actor, 4 años de mi vida, 6 horas por día, 6 días a la semana. Pero vieron que en esto de lo artístico nosotros vamos degenerando los oficios. Y bueno, y es así a que me llevó desde chiquito ya a ser productor ejecutivo. Uno de mis primeros maestros fue justamente el señor Gustavo ahí presente, al que admiro mucho, respeto mucho. Y después uno le empezó a encontrar el gusto y estudió especialización en gestión cultural, dirección escénica y todo. Aquí represento a algunas compañías, básicamente con una que me quedé y que la siento como uno de los grandes proyectos, es una compañía artística que creamos proyectos multiplataforma dirigidos a la familia y a la infancia, que es Granja Pirata. Y así es que he participado y coordinado y programado distintas muestras nacionales, locales, algunas internacionales y hecho de otras cosas. Muy bien. Bueno, termino presentándome brevemente también. Mi nombre es Gustavo Schreier. En este caso estoy con mis dos patas dentro como coordinador de UP de este panel y coordinador también de APAE en este panel. Como les dije, soy Gustavo Schreier, productor artístico y ejecutivo de teatro y artes performáticas. He realizado más de 150 producciones, tanto para la escena pública como para la escena privada, empresarial y alternativa de la Ciudad de Buenos Aires, y en giras nacionales e internacionales. Soy docente universitario de posgrado y maestrías de técnicas de producción escénica en universidades, festivales de Argentina y el extranjero, autor del libro Laboratorio de Producción Teatral 1, espero que venga el 2 en algún momento, y tengo el honor de ser, o de haber sido reelegido, presidente de APAE. Voy a brevemente contarles un poco de APAE, porque este panel está promovido por la UP y por APAE, panel o panel, como quieran llamarlo. Brevemente les contamos que APAE, la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, es la primera entidad de su tipo en Iberoamérica, que se constituye oficialmente en 2016 y adquiere su personería jurídica en 2019. Habiendo sido promovida por 10 personas profesionales fundadoras de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente en la asociación somos más de 70 las y los productores ejecutivos de las artes escénicas asociados, principalmente de la República Argentina, pero también y por el momento de Chile, España y Uruguay, que nos estamos aquí reunidos, que nos reunimos en torno de una misión que es la de promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional de la figura del productor ejecutiva de las artes escénicas, y muy especialmente en el ámbito de las artes e industrias culturales, creativas y del entretenimiento. Aunque en alguna instancia de la conversación vamos a volver tal vez hacia el final a APAE, al finalizar este encuentro tal vez también invitamos a la audiencia a visitar nuestra web www.apae.com, en donde podrán conocer más de los distintos objetivos y de las personas miembros de la asociación, de las variadas actividades que venimos desarrollando y de las novedades que generamos. También los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter, Punto de Equilibrio, y a seguirnos a través de las redes, plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, y ahora, antes de empezar, deseamos dedicar desde APAE especialmente este panel virtual a la memoria de nuestro querido amigo y colega, uno de los 10 miembros fundadores de APAE y docente de la UP, Marcelo León, lamentablemente fallecido el año pasado. En segundo lugar, queremos comentar que hoy, el Día Internacional de la Mujer, desde APAE estamos haciendo una acción de comunicación para poner en valor la igualdad de oportunidades que deberíamos tener todas las personas, sin importar el género, en nuestro caso, dentro de las artes escénicas y en general, en lo laboral, social, cultural, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes quieran sumarse, les invitamos a compartir una foto en sus redes con el hashtag Mujer Trabajadora. Después van a ver en las redes, y si pueden acompañarnos y compartir, genial. Por último, queremos agradecer a la UP, a la Universidad de Palermo y fundamentalmente al decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la universidad, licenciado Oscar Echevarría, y a la querida docente de la UP y entre otras coordinadora académica de los congresos de tendencias, licenciada Andrea Pontoriero, por dar a APAE nuevamente este espacio, y en esta ocasión
inaugurando el 8º Congreso de Tendencias Escénicas, Audiovisuales y Digitales, y primero en forma virtual, además, ¿sí? Tenemos el honor de ser los primeros en forma virtual. Y además, voy a agregar algo, es el primer panel de UP y de APIAE en el que estamos participando personas de distintos lugares fuera de Cava, ¿sí? Es la primera vez. Y del extranjero, obviamente, de Chile, de España y de Uruguay. Gonzalo, Carlota y Carolina, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos. Antes de iniciar, les compartiré a la audiencia la dinámica de este panel. Básicamente, durante aproximadamente una hora, más o menos, dialogaremos con las y los colegas, y la última parte de este encuentro vamos a dedicar a preguntas de la audiencia, que trataremos de hacerlas a través del chat, por escrito, ¿sí? Que van a coordinar nuestra colega de la UP, María Toranzo. Les agradecemos a la audiencia que sus preguntas sean breves y concisas, si pueden ser puntuales mejor, a las o los invitados, y que sus respuestas también sean concisas, así hay más oportunidades de participación, y además, fundamentalmente, porque tenemos que terminar puntualmente a las 11:30, ya que hay otros paneles a posteriori. Muchas gracias. Ahora sí, entramos en este panel titulado 5 miradas sobre la producción escénica en Iberoamérica, y subtitulado panel virtual sobre las artes escénicas post-pandemia, entre paréntesis, esperamos, desde la producción ejecutiva. Y justamente hablando de post-pandemia, cuando en octubre del año pasado decidimos poner un subtítulo a este panel virtual, desde APIAE se nos ocurrió incluir un irónico pero optimista, entre paréntesis, esperamos, luego del término post-pandemia. Entonces, para iniciar, rompiendo el hielo de esta virtualidad, y sabiendo que en marzo 2021 no hay ninguna post, porque la pandemia continúa de otro modo, es verdad, pero continúa, les preguntaría a cada uno, ¿creen que en las artes escénicas estamos en una especie de espera infructuosa como la de Vladimiro y Estragón en Esperando a Godot? ¿O están teniendo expectativas algo más favorables con los recientes retornos parciales de la actividad escénica presencial con público en sus ciudades o países? Abro el diálogo, el que quiera o la que quiera comenzar, y vamos dialogando entre nosotros. Bueno, yo creo que estamos en una situación bastante, para mi modo de ver, un poco esta cosa híbrida que se ha dado hoy, como tú decías, de que han vuelto salas a abrir y que hay nuevos espacios, y por lo menos lo que ha pasado acá en Chile y particularmente aquí en Santiago es que se abre una sala y cambiamos de fase y se vuelve a cerrar. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, no sé, el lunes fui a grabar algo a Gabriela Mistral, al GAM, y como qué rico, porque el GAM va a tener funciones esenciales el fin de semana, había tenido su primer fin de semana abierto, y era como, y llegamos y era como fase 2, de nuevo para atrás. Entonces, estamos en una situación media compleja porque es difícil proyectar en este momento temporadas, por ejemplo, el primer semestre. Nosotros ahora estamos en un pic de contagios nuevamente estos últimos 4 días, lo que ha hecho, como les comentaba, cambiar de fase, volver hacia atrás. Entonces, yo creo que estamos en una espera, en el caso particular nuestro de la compañía, como hemos decidido de alguna forma no proyectarnos el primer trimestre con funciones presenciales, porque ha pasado mucho que es muy desgastante este tema de volver a programar para tirar hacia atrás. Yo creo que de alguna forma los centros culturales, los lugares de programación sí se están abriendo, y también los grupos, a proyectar un poco hacia adelante, pero yo siento que estamos en un poquito, por lo menos mi forma de ver, en una espera por el tema del desgaste. Pero tengo fe que en un trimestre más va a empezar como a estar un poco más claro, creo yo. Caro, perdón, hago un pequeño paréntesis, y ya que estás, ustedes hicieron funciones o de radioteatro, si se quiere, dentro del Festival Santiago a Mil, ¿verdad? En Santiago y en una localidad por fuera.
o del Gran Santiago Sí. y más al norte, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos la dicha de poder durante la pandemia montamos un espectáculo más bien como una especie de cantata, radioteatro, pero escénico, que la idea fue pensado también con distancia y forma, y pudimos hacer funciones dentro del Festival Santiago a Mil. Tuvimos alrededor de como 7 funciones presenciales entre enero y febrero. Ok. Compañeros. Hola, ¿puedo? Sí, claro, los que quieran, vamos. Bueno, a mí me parece que, o por lo menos lo que yo siento, que siempre a una época de oscuridad siempre le acompañó una de luz, ¿no? Es como cuando hablábamos que a la Edad Media después le siguió el Renacimiento y todo lo que tuvo que ver con esos renacentistas que vinieron. A mí me parece que en realidad desde el rol de la producción es como tenemos desfasajes en el sentido que si bien esta época a nosotros nos permite avanzar desde otros lugares, por ejemplo, desde el lugar creativo, lo más visible. Digo, desde la parte creativa los creativos nunca paran y justamente esta pandemia lo que le da son más herramientas para crear, más herramientas en el sentido propio desde lo artístico e incluso a nosotros nos brinda la posibilidad de encontrar otro tipo de herramientas que me parece que luego lo podemos desarrollar un poco más. A mí me parece que desde aquí, desde Uruguay, se ha tenido que nosotros por suerte habíamos entrado más o menos en julio, si no mal recuerdo, a la presencialidad, con unos aforos de 30, que después se produjeron un poco más en las salas grandes y en las salas chicas. No solamente las salas grandes estuvieron abiertas, o sea que hemos mantenido programación y se han estrenado espectáculos. En lo particular, el año pasado, nosotros tuvimos, cuando hablo de nosotros, hablo propiamente de quienes trabajan conmigo, ¿no? Tuvimos la posibilidad de estrenar 2 espectáculos nuevos, un infantil que había ganado un proyecto de fortalecimiento, que son más o menos casi 1.800.000 pesos uruguayos, para desarrollo, que incluso lo habíamos desarrollado sobre un músico que es Eduardo Mateo, muy conocido para nosotros, y otro espectáculo que tenía que ver, se desarrolló con otro fondo que lo hicimos en diciembre, o sea que entre julio y diciembre tuvimos la posibilidad de hacer espectáculos. Sé que no es la realidad de otros compañeros, nosotros nos había pegado un poco más bajo, después al final como que se intensificó y se empezaron a cerrar, pero yo soy ferviente creedor que esta etapa, que es como una etapa que estamos todos en la parte de encierro y que no logramos presentar, me parece que para otros colegas que son importantes dentro de lo que es propiamente el espectáculo, está dando muchísimas herramientas que después nosotros mismos vamos a empezar a explotar entre otras creaciones distintas. Lo dejo por ahí porque no quiero ganar más otros. Bien. Bueno, yo coincido un poco con Gonzalo. Creo que el teatro ha sobrevivido a pandemias, a guerras y sigue siendo único e irrepetible. Hemos salido de crisis peores y me parece que esta a la distancia va a ser una más. Como el radioteatro en su momento tuvo que modificar su forma de comunicarse, yo creo que el streaming va a pasar eso. En una de esas va a derivar el, no sé, el sketch por Instagram o en Reel. Va a mutar ese género y va a transformarse en otra cosa. Vamos a tomar esa nueva herramienta y va a ser otra cosa. Me parece que a la distancia lo vamos a ver de otra forma. Sí, por acá nosotros tuvimos la suerte de abrir en diciembre con un 50% de aforo en papel, pero real un 35%, porque hay 2 reglas que una pelea contra la otra. Una dice pueden abrir al 50 y la otra dice que tiene que haber 2 metros entre cada espectador a la redonda, entonces realmente es un 35%. E increíblemente en el Teatro Mendoza, por ejemplo, hemos tenido de jueves a domingo siempre ocupado y nunca menos del 50% del aforo habilitado. La gente se volcó a las salas con muchísima ansiedad, lo cual por un lado me pareció sorprendente y me sorprendió también de la gente mayor. La gente más adulta se volcó a la sala sin problema. Y a diferencia por ahí de Carolina, nosotros nos mandamos a programar todo el primer semestre en las 2 salas y listos para lo que toque. Pero tomamos con varios de los elencos que trabajamos, tomamos la decisión de hagamos mientras podemos y cuando se corte, se corte.
Entonces por ahí es lo que tomamos. Aquí a diferencia de Chile, van y vienen mucho más rápido. Entre lunes y jueves te pueden cambiar todas las decisiones. Bueno, y por acá, por España, no es por bajonear, pero acá está todo abierto. Yo personalmente digo, estoy en Madrid, con lo cual todo abierto, sin ningún problema de nada. El tema está cuando te das cuenta que esas aperturas y esas licencias y demás son políticas exclusivamente, no son ninguna cuestión de salud. Sí tengo que nombrar el tema de hoy, han sido prohibidas las manifestaciones feministas en Madrid. Muy contenta y orgullosa de las compañeras latinoamericanas que se pueden manifestar, o sea, es una de las bases, la libertad de manifestación, está prohibido a día de hoy. No se han prohibido manifestaciones fascistas, por ejemplo, o sea, ese es el nivel. En cuanto a la producción, digamos, yo más que nada no es tanto la espera, sino en cuanto a expectativas, lo mismo, no es una expectativa en cuanto a que se abran las salas, en mi caso, porque es a nivel internacional, sino que se abran las fronteras. Que esa es mi tema. Intentamos hacer producciones este año, basándonos, claro, dependiendo de si se podía viajar o no. Luchándola hasta el último momento, pero último momento se cancelan, se prohíben la entrada a frontera aquí en España y listo, ya se te cancela completamente todo. En cuanto a lo de, comentaría Nicolás que decía así de continuar y hay que seguir, y eso es cierto, o sea, hay que seguir y seguir, el teatro va a seguir, pero sí que hay que replantearse en qué condiciones. Si vamos a seguir o como antes, o sea, digamos, como cuando se compara lo de antes a lo de ahora, por supuesto que antes era mejor, pero sí que habría que replantearse en qué condiciones este parón obligatorio que nos haga reflexionar. Hay muy poco cambio y muy poca protesta en ese sentido. Y decía eso, sería más que la espera, en cuanto a la pregunta de Gustavo, sería esperanza, que es como una espera activa, digamos, el deseo de, cuando por ejemplo esto hay los paneles o conversaciones con otros países que hablan ya en pasado, como ya pasó, o sea, la pandemia es como si se puede en algún momento que llegue ese día, así que vamos a ver. Es una espera activa. Gracias, Carlota. Sí, está muy bueno. Dos cosas que apuntas que es importante también aclarar a la audiencia. Primero, que tanto Carlota como Vanina, aparte de ser productoras ejecutivas, son distribuidoras, que es una derivación de la producción, donde aparte de producir, en algunos casos, distribuyen espectáculos ya producidos por otros, y esto que decía Carlota, generan puentes hacia otros países, etcétera, etcétera. En Europa está Carlota, obviamente, y entre otros espectáculos tienen los Colochos, y que son de México. Entonces, bueno, digo, las entradas, las salidas generan. Y es interesante también, digo, este panel, por eso también lo tratamos de armar de esta forma, porque justamente las 5 miradas van a ser diferentes, y está bueno que así sea, así como Nico dijo, bueno, acá vamos a lo que venga, programamos las 6 meses, Caro dice, bueno, no vamos ahora después vamos a hablar de otras cosas, pero digo, es muy interesante esta mirada con las diferencias que tenemos en cada país frente al tratamiento de la misma salud o el tratamiento de la misma pandemia, porque la pandemia continúa. A ver, todos tenemos, en todo el mundo la pandemia continúa, algunos con más, menos afectación, más, menos condicionamientos, como en España, que por ahí sucede una cosa, después vuelve para atrás, o en Chile, que está diciendo ahí Caro, que vuelven a la fase 2 y salen, fase 2 en Santiago, ¿verdad? ¿Es o en todo el país?
No, aquí tienen un despelote, que una comuna está en una por- fase, otra en comuna, otra. claro, bueno, pues por eso. Entonces es más complicado. Si entramos en el terreno, no sé si Gonzalo tiene diferencias entre Montevideo, los otros departamentos, en Mendoza, En si en Mendoza. realidad, Sí, en Uruguay lo que pasa, Gustavo, es que nosotros somos pequeños. Entonces, acordate que casi el 80% de lo que es la producción escénica se encuentra en Montevideo. sí, sí. Entonces, en sí, acá las distintas intendencias, o sea, lo que vendría a decir, viste, estamos divididos en departamentos, cada departamento tiene su intendencia, y Sí. si bien hay una normativa nacional, incluso ahora escuchando a Carlota, a nosotros aquí lo que pasó es que se modificó un artículo de la Constitución, en lo cual que tenía que ver con la agrupación de personas, y no se pueden hacer manifestaciones más de 10 personas. Eso también censuró, pero es una estrategia política que apunta a otras cosas, que no son parte mismo de la salud. Digo, ¿no? Un cambio en la ideología política de lo que es el gobierno nacional te lleva a distintas medidas, y la pandemia calzó bien como para desarrollar distintos aspectos de distintas cosas. Digo, eso lo conocemos bastante bien. Pero en sí, aquí el retroceso se dio porque cuando la Intendencia de Montevideo es la que tiene, podríamos decir que los escenarios más grandes, ¿no? Dentro de qué es Montevideo, el Teatro Solís, o la Sala Verdi, la Sala Citarrosa, el Teatro de Verano, y la intendenta lo que dijo, iba a cortar los espectáculos que fueran de compañías, o sea, locales, o sea, propias, que están hablando más que nada de la Comedia Nacional. Lo que sí se permitió eran las compañías que son independientes, que se prestan las salas para el desarrollo. Eso llevó en realidad que la producción en Uruguay bajó un poco, pero se siguió manteniendo cada cual, ¿no? Digo, incluso ahora vas a encontrar espectáculos que han estrenado y que van a seguir, digamos. Yo tengo que volver a reestrenar dentro de poco. Se ha dado esos lugares, pero es como que cada lugar siempre nos encuentra con algún problema que tiene que ver desde lo social o económico propiamente. Y desde esos lugares es como nosotros nos empezamos a escabullir para encontrar la fragilidad y poder desarrollar nosotros lo que queremos. Ok, muy bien. Yo veía, perdón. ¿Sí? No, sí, claro, dale. Comparando esto con Uruguay, veía eso como las situaciones paralelas en cuanto a esto, apertura de teatros, al funcionamiento. Primero se hizo lo de que no se tenían que mantener la distancia los elencos, después todos estos pasos como que lo hemos ido siguiendo iguales. El tema está en que, claro, los niveles de mortalidad han sido totalmente diferentes en cuanto a Uruguay. Claro, entonces era como esto es igual, pero desbarate. Lo que sí se ha hecho, claro, también ha pasado, no tanto lo que decía Carolina en cuanto a las fases, que también pasó, pero ahora depende de las compañías. O sea, digamos, es como los teatros están produciendo, se hacen las funciones, y hay una semana, los 10 días de cuarentena, o sea, uno cae tema COVID, uno del elenco o cualquier persona de la compañía, o esto, técnico, cualquier cosa, o estuvo con un positivo y demás, y esos 10 días ya se cancela la obra. Y entonces ya los teatros asumen, y el público también, lógicamente, se devuelve el dinero, y así, y se está funcionando así, es como vamos allá y sin saber, completamente, sin saber qué va a pasar. Perdón, también yo siento que hay un tema con respecto a lo que hablan de cómo se manejan, claro, cada, digamos, gobierno y también sus políticas, digamos, culturales. Nosotros tenemos, por ejemplo, una diferencia aquí en Chile, nosotros no tenemos teatro público, y los teatros o centros culturales tienen una inversión a veces en coproducciones, pero son menores, muy menores. Entonces, hoy en día también se está generando, claro que es distinto, por ejemplo, lo que dice Nicolás, de programar 6 meses, porque a lo mejor tienen un sistema que les permita sostener, pero hoy en día, lo que dice Carlota también recae sobre las compañías. O sea, vamos, sí, hagamos una temporada con un aforo minúsculo, donde no hay una subvención, entonces de repente tú dices, movilizar, montar un espectáculo, ir a la sala para que lleguen 10 personas, que es el aforo, o 25, o 50, o 100 si es la sala más grande, es muy complejo, es muy complejo, porque también todavía no está instalado totalmente el streaming. ¿Qué significa el streaming? También la competencia, o sea, hay una oferta no solamente teatral, series, películas. Entonces es un momento complejo, como desde, por ejemplo, una compañía independiente, decir, hagamos tal cosa,
porque no sabemos lo que pasa. Entonces, mucho también depende de las políticas que han adoptado los gobiernos para, digamos, proteger lo que es la creación, lo que es la distribución, etc. Sí, perdón. Yo ahí tengo dos comentarios. Uno de Caro, que es verdad, lo de Chile por comunas es dificilísimo. A mí me pasó hace ya 2 meses que teníamos una función en una comuna que estaba abierta, pero los actores no podían llegar porque no tenían permiso de circulación. Era como una locura por el cambio de comuna. Acá en Mendoza en particular el gobierno sí desde diciembre, como les contaba, hizo un gran esfuerzo para reactivar la industria y puso todas las salas oficiales, las de Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, las puso al 100% de borderó para los elencos. Entonces los artistas independientes pudieron salir de alguna forma a reactivar. Y eso por un lado, les cuento de la parte pública por el Teatro Mendoza, todo el verano, incluso ahora marzo, se hace al 100%, y ahora el gobierno estrena por primera vez desde post-pandemia la Comedia Municipal, que es un proyecto netamente de un municipio. Y por el otro lado, yo hablo desde los dos lados, en la sala independiente, en el Tajamar, nosotros quedamos con un aforo de 75 butacas. Es paupérrimo si queremos contabilizarlo como desde el lado económico, pero también hay una necesidad muy grande de los artistas. Entonces, todas estas temporadas y funciones que fuimos programando, hicimos un ciclo de casi 30 funciones entre enero y febrero, que empezamos para 45, y lo que logramos en realidad fue esto de nuevo, ¿no? Visibilizar, volver a aceitar la máquina, pero sin objetivos económicos. Sí, afortunadamente, contamos con, por ejemplo, el ciclo que hicimos en el verano cuenta con apoyo del Instituto Nacional del Teatro y esperamos que en lo sucesivo van sacando y están súper activos sobre el tema pandemia. Pero realmente sí, si lo pensamos del lado económico, creo que el post-pandemia va a cambiar el estilo del teatro y las formas, por lo menos, hasta que podamos tener aforos completos. Bueno, Después avanzaremos con el futuro. Ahora vamos al presente. no, yo quería hacer un Ivani, comentario claro. con respecto a que, bueno, Buenos Aires es conocido como una de las usinas del teatro mundialmente. El tema es que se conoce por eso, por la mayor cantidad de salas que tenemos y son de teatro independiente. El problema, perdón, el problema es que el teatro independiente, la mayoría de los teatros tienen 50 localidades, de 20 a 90 como mucho. Entonces no hay forma que funcione. Y están cerrando muchísimos teatros en Buenos Aires. Por más que el instituto está haciendo muchísimas ayudas, hay muchos teatros que están cerrando. Y es una pena, realmente. Pero bueno, es inviable. Una sala que tiene 20 localidades, van 5 espectadores, es imposible. Yo creo que esto nos va a replantear muchas cosas, de cómo abrir una sala, de la cantidad de butacas. Esto va a ser un cambio muy grande para todos. Unido un poquito porque la situación de Buenos Aires a veces es muy paralela a la situación de Montevideo, simplemente quizá en macro. Incluso a nivel porcentual, Montevideo produce casi la misma cantidad de espectáculos y tenemos un minado de salas, digo, de 50, 30, 70, 80. Y ha llevado también que se hayan cerrado muchas o que por lo menos permanezcan cerradas porque no pueden cumplir medianamente con los protocolos. Una que me llama muchísimo la atención y que evidentemente, si bien es un teatro independiente, pero también es una gran empresa que le da trabajo a más de 100 compañeros y compañeras, es el Teatro El Galpón. El Teatro El Galpón de Montevideo, que todos conocen la mítica historia del Galpón, su exilio y el desarrollo, que en plena 18 de julio tiene 3 salas, una para 1000 personas, otra para 200 personas y otra para 70, ha permanecido cerrado porque no puede pagar a sus funcionarios. Eso es también un poco de lo que tiene que ver con la realidad. Y si bien las ayudas desde lo público se han dado en Uruguay, desde lo público, desde lo nacional y desde lo departamental, terminan siendo escasos, porque es como muchísima infraestructura que se tiene que mantener y muchísima gente a la que se tiene que mantener. Eso también es algo como permeable, en realidad que me parece que es más interesante de poner en discusión, cuáles son los mecanismos de financiación propiamente que tendríamos que empezar a aplicar al teatro y si no necesitamos alguna legislatura propia que ampare
a toda determinada gama de trabajadores que no estamos amparados por otras cooperativas. Por otras cooperativas no, en realidad. Por otros rubros que digo que es mucho más fácil de sustentar. Perdón, digo. No, está muy bien. Anotémoslo, dejémoslo para el final. Esto de que también marcó Caro, que marcó Carlota, Vani, bueno, todo es acá, que tiene que ver con determinados aspectos que la pandemia dejó en evidencia, dejó al descubierto, que no son, y esto sí es importante aclarar, no son situaciones que creó la pandemia, son estructurales de un sistema de producción o de varios sistemas de producción que la pandemia develó, o sea, destapó. Y entonces ahí aparecen, somos no sé qué, estamos precarizados, pero estamos precarizados hace mucho tiempo, no había cuestiones de sustentabilidad pensadas desde hace mucho tiempo, financiamiento, etcétera. Todo esto que estamos hablando, que por ahí dejémoslo si podemos más hacia el final para no deprimirnos, digo, porque si no empezamos mal. No es que tiene que ser puramente optimista este panel ni nada parecido, pero no empecemos por ahí porque si no ya empezamos a agacharnos en la cama. No, pero no tenemos que deprimirnos, digo, tenemos que conquistar al mundo, Pin. Exactamente. Tenemos que buscarle otras formas de reflexionar sobre lo que hacemos, como decía Carlota en un claro, punto, y esto también desde APIAE lo hemos hecho durante todo este año pasado, quiero decir, sí, el 2020, que es, en vez de que la pandemia nos tire abajo, la pandemia nos hizo crecer juntos a todos los socios de APIAE, y permitió un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de diálogo, juntos, internamente, con otras asociaciones, a pensar, el tiempo que nos dio para pensar y reflexionar sobre todas estas cosas que estamos hablando aquí, entre otras cosas, la precarización, las formas de profesionalización, rubros que estamos invisibilizados en el mundo de las artes escénicas, que estamos trabajando hace años, añares, incluso antes de que existieran otros rubros, y estamos, digo, en algún punto invisibilizados. Pero bueno, avancemos con otra pregunta que quería hacerles, si les parece, y después vamos anotando estas cositas para después. Básicamente, a principio de este año, hablando con colegas, un poco algunas cosas dijimos aquí, reflexionaba que la pandemia nos ha enseñado a incluir en nuestro léxico más coloquial y cotidiano el término incertidumbre, ¿sí? Es decir, la falta de conocimientos ciertos o seguros frente a lo que está por venir. Y más allá que en las artes escénicas, mucho antes de que surgiera esta pandemia de COVID-19, ya solíamos vivir en una especie de falta de certezas, sin duda teníamos, por ejemplo, frente a los procesos de creación artística, o frente a los resultados de la búsqueda de financiamiento para nuestras producciones, a las postulaciones para financiamiento, o frente a la respuesta o no del público antes de la exhibición de los espectáculos. Digo, la incertidumbre de cómo va a funcionar, ¿va a venir público? ¿Va a venir el 25% del aforo? ¿O el 25% del aforo es enorme? Yo qué sé, ese tipo de cosas. Les preguntaría a cada uno cómo han manejado o cómo manejan profesionalmente desde sus lugares, desde sus países, lugares laborales, estoy hablando, de su profesión, y desde sus ciudades o países, cómo manejan esta, entre comillas, nueva incertidumbre, porque es una nueva que aparece, aparte de las anteriores que conté, que puede haber muchas más, y de qué manera lo hacen. ¿Se entendió la pregunta? Bueno, a ver, yo vengo del teatro independiente. Para mí la palabra incertidumbre es de todo, de cada producción. Va a venir público, nos va a ir bien, vamos a recuperar la inversión, nos va a salir un subsidio. Para mí la incertidumbre siempre estuvo en Claro, mi pero profesión. perdón, Vani, un paréntesis. ¿Lo nombramos así? ¿Decíamos incertidumbre? No, esa palabra es nueva, muy bien, es muy nueva, bien. por eso claro, digo, es nueva. Ahora tiene nombre. Más allá de Heisenberg, Bernard Heisenberg y el principio de incertidumbre, digo, le decíamos miedo. Miedo, o vértigo, Duda. o duda, claro. Imprevistos, yo creo. ¡Imprevistos! A mí me queda la duda. Claro, yo los Excel que aprendí del curso de Gustavo tenía un 3% para imprevistos. El porcentaje, ¿cómo lo haces ahora? Ese claro. es el...
El 90%. Bueno, por eso el término incertidumbre es algo muy nuevo que estamos Sí. usando coloquialmente y es muy profundo y en realidad tiene una historia. Por eso digo, está buenísimo esto de empezar a aprovechar. Claro, es verdad que siempre hemos estado con incertidumbres varias, ¿no? Sigamos, perdón. A ver, entonces mi respuesta sería haciendo. Con Trampolín, cuando nosotros lanzamos, esta es no es la pregunta, ya lo sé, pero nosotros lanzamos en Trampolín a fin de enero del 2020. Carlotinia es una de nuestras antenas. Veníamos con todo, un montón de gente se había registrado. Perdón, aclará que es Trampolín porque si no la gente no va a Bien. saber. Saquemos Trampolín es una plataforma de circulación que nos costó 4 años hacerla. Yo fui coordinadora de un consorcio exportador, descubrí lo que era la dificultad de distribuir un espectáculo y ahí decidimos hacer con Marcos, que es nuestro socio, y mi esposo, una app de circulación que nos costó 4 años. Lanzamos después de 4 años en el FIBA, felices, 8 antenas, ¡guau! Pandemia, ¡puf! ¿Qué hacemos con esto? Y ahí dijimos, bueno, hagamos algo. Tenemos obras registradas con los videos que tienen buena calidad, algunos no, pero bueno, ofrezcámosle pasarlas por streaming. Que vaya a la gorra, nosotros no cobramos nada, pero por lo menos generar un ingreso a los espectáculos. Y eso lo lanzamos al mes. Nada, es eso, para mí es haciendo, es pensando de qué podemos hacer, no esperar a que pase, sino decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos o qué tratamos de hacer? Por más que no se pueda resolver, estamos en pandemia, pero por lo menos es pensar, ser creativos y decir, bueno, vayamos por este lado, intentemos. Y lo positivo es que tenemos un montón de tecnología. Digo, a ver, mi nono estuvo en la guerra y tuvo 2 años desaparecidos. En ese momento no existía la comunicación. Nosotros tenemos esa ventaja de estar comunicados. Y, por ejemplo, estar hablando con ustedes que son de otros países y tenerlos ahí. O a nivel personal, para mí APAE fue wow, fue como... me abrió muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar en las comisiones de trabajo, que son increíbles. Es estar conectados con colegas, es tirar ideas, es hacer propuestas. Para mí fue muy enriquecedor y me ayudó muchísimo a APAE. Buenísimo. ¿El resto? Yo me colgué tanto con lo que decía Vanina que me olvidé la pregunta. La incertidumbre. ¿Cómo manejaron la nueva incertidumbre, esta nueva incertidumbre? Lo que pasa que es como que de la misma forma que cada persona es un universo, cada proyecto debe ser de ese universo juntos, más o menos. Entonces cada proyecto tiene su particularidad, viste que te vas topando con esas cosas raras que te va permitiendo. A mí me decía, por ejemplo, lo que la tecnología nos brinda, y es verdad. Digo, por un lado, propiamente, me parece que la tecnología nos ha brindado las herramientas. Yo, perdón, lo voy a decir como yo degenero de la parte de actuación, me siento mucho más volcado también a la parte artística, ¿no? Y a la parte creativa. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, el teatro en estilo, o no me gusta el teatro filmado. Me gusta, desde el jugar lo que tiene que ver con la presencialidad, ¿verdad? Evidentemente, eso ya vemos que ha llegado para quedarse y que ya estaba y que otras áreas lo tenían y que es buenísimo que nos permite dar. Pero es como todo, es quien prefiere, a veces se prefiere el vinilo o preferís el CD, viste que el CD ya había quedado y está volviendo ahora, te están sacando CDs como si fueran. Me parece que cada uno de nosotros sabe que un proyecto se nos volvía a ese 10%, 5% que teníamos que ver por imprevistos, tal vez ahora, como decía la compañera, lo tenemos que volver en un 40%, y saber más o menos qué hay. Hay cosas como, hasta Carlota lo hablaba del tema de lo que tiene que ver con la internacionalización. Ahora, por ejemplo, yo no sé cómo están ahí, pero nosotros para entrar al país, necesitamos hacer un COVID. Y después que te hiciste un COVID, cuando volvís al país, a los 7 días te tenés que hacer otro para saber si no estás o no estás. Entonces, el presupuesto que se te va, estamos hablando que son casi $350 de análisis de COVID para nosotros, porque aquí es caro. Entonces, ¿cómo le subís a un espectáculo que viaja con 5 personas? Y esas son como algunas de las herramientas incluso que ahora nosotros desde el grupo, ¿no?, de la compañía se están gestionando. Tenemos invitaciones a festivales presenciales y todo, pero nos encarece muchísimo más que el propio pasaje o que probablemente una visa.
Digo, son como esas cosas interesantes. Incluso también como el entorno afecta a cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Digo, las realidades propias nos llevan a ver, bueno, lo podemos hacer, no lo podemos hacer, y si lo hacemos, ¿a qué va a estar remitido? O sea, ¿solamente a este territorio aquí? ¿O lo vamos a pensar como pensamos siempre, con determinadas características propias para que por un lado circule y por otro lado se internacionalice? Y esos son los kits que tenemos ahora, ¿no? Digo, es eso de saber que más que por nosotros mismos, desde la parte de realizar el espectáculo, es el entorno cómo nos va a afectar y cómo prevenirnos de ese propio entorno. Y me parece que es muy interesante lo que decía Vanina también, que la posibilidad de estar interconectados, conectados, pero interconectados, con información propia, y como, no con antenas, pero sí como compañeros que estén situados en distintos lugares, nos facilita mucho o nos permite tal vez tener un espectro más grande cuando queremos empezar a desarrollar y planificar nuestra estrategia. Yo quería comentar, para mí la incertidumbre, bueno, siempre uno vivía en eso. Siento que ahora, yo como el que les comentaba en algún momento cuando hablamos de este panel y todo, para mí el 2020 fue preguntas, preguntarme todo, así como, porque también siento que hubo una manera de replantear el trabajo. A mí también me pasa, a mí el teatro por streaming no es una cosa mía, a mí no me gusta, me cuesta mucho, entonces ha sido un replantearse. Nosotros, por ejemplo, nosotros vivíamos mucho de las temporadas, pero también mucho viajando fuera de Chile, haciendo giras nacionales, mucho con los colegios, porque nosotros trabajamos como también obras familiares. Entonces fue muy complejo. Yo creo que yo desde la producción como que solté rápido el año 2020, o sea, como en marzo, tipo fin de marzo dije, no vamos a viajar. Teníamos como 3 invitaciones fuera de Chile, yo dije, se van a caer todas las invitaciones, y también preví que venía mucho así 2021. Ahora, por ejemplo, tenemos un par de invitaciones fuera de Chile, pero yo hasta que no esté arriba del avión, antes siempre también fue así, hasta que no esté arriba del avión no me la creo, y ahora va a ser más. También siento que de alguna manera, como yo he proyectado, por ejemplo, claro, se están grabando las obras porque teníamos registro, pero no tan buenos, a 3 cámaras, y he pensado también en las nuevas producciones, de alguna forma, pensar en el streaming. O sea, que sea un montaje que es para hacer en vivo, pero sí pensando en que va a haber público no presencial. Creo que eso a mí me ha ayudado también en lo creativo, a ir hacia un lugar. Y eso me da un poco más de seguridad, pero sí con los nuevos espectáculos. Eso, no sé si me fui para otro lado, estaba pensando. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y a ver, y es interesante todo esto que están planteando, porque se va viendo las distintas realidades, los distintos, como decía Gonza, los distintos entornos que nos condicionan, que eso es fundamental para ver hacia dónde vamos o cómo vamos a ir yendo cada uno o colectivamente, etcétera, etcétera. Yo antes hablé un poquito de esto de que, entre comillas, digo, entre comillas no, comillas para PEAE, pero digo, para el mundo la pandemia generó una situación muy apremiante en cuanto a lo social, a la sanidad, a lo cultural, a lo económico, a lo político, y sabemos todos, no tengo que andar aclarando nada porque todos lo vivimos, lo estamos viviendo, con mayor o menor medida, en diferentes grados, sube, baja, digo, estas cosas que además desconocemos. Pero esto un poco que decía Vanina, que decía Carlota, que bueno, fuimos diciendo todos, pero digo, como dijimos, para PEAE fue un año realmente de mucho crecimiento juntos, de pensarnos juntos como profesionales por primera vez, de la producción ejecutiva, con todas nuestras diferencias y particularidades que tengamos, con todas nuestras disidencias, incluso dentro de la reflexión, que está buenísimo, el intercambio de ideas, el diálogo, las realidades diferentes que vivimos en nuestros entornos diferentes, porque Mendoza no es lo mismo que Madrid, o que España, o que Cava, o que Catamarca, o Montevideo, etcétera, etcétera. Entonces, favoreció en muchos aspectos, digo, favorecer parece como muy obsceno decir favorecer en este contexto, pero digo, a PEAE la favoreció en otro sentido, le dio tiempo para crecer juntos, para pensar, etc. Ahora,
Si yo les preguntase a ustedes como profesionales, el 2020, y fuera de todas las cosas que son, o que fueron malas y que fueron negativas, etcétera, etcétera, no en lo personal, sino hablo en lo profesional, más que nada, ¿qué aspectos positivos o favorables descubrieron durante esta pandemia? O por lo menos en el 2020, si encontraron algunos, ¿no? Pero digo, ¿qué aspectos en su profesión pudieron descubrir y que les han sido o creen que puedan serles favorables en el desarrollo de la profesión? Bueno, yo descubrí que no estoy sola, que tenemos una profesión que es muy, muy solitaria, y gracias a PAE encontré un montón de colegas que de forma muy colaborativa trabajamos en conjunto. Y además, nada, tenemos el chat que cualquier duda que tenemos, son todos muy generosos, la planteamos y nos ayudamos mutuamente. Descubrí eso, descubrí que no estamos solos. Cuando siempre veía como la producción como un lugar solo, como muy difícil de trabajar en conjunto. Para mí fue todo lo contrario. Ahora estoy trabajando con un compañero justamente de APA, con Ezequiel. Estamos haciendo una obra juntos, dos obras juntos. Y fue por acá en el chat, Ezequiel está en el chat. Hola, Ezequiel. No, Están publicitando, Gustavo. Están publicitando. Estamos publicitando, estamos haciendo el chivo ahí. Haciendo todo esto, bueno, para todo. Ese es el encuentro, es UP-APAE. Hablamos de producción y obviamente hablamos de APAE también. Y bueno, yo Ezequiel, por ejemplo, trabajé todo por Zoom. Lo conocí cuando fuimos a filmar la obra. Fue como, wow, hola Ezequiel, y de lejos. Y encima el día que teníamos que filmar bueno, le agarró COVID. Entonces no pudo ir. Pero bueno, imprevistos. Sí. A último momento siempre. Así que bueno, eso. Y también, perdón, hablando un poco de lo que dijiste antes, Vani, de trampolín. Digo, una cosa que aprendiste es que por ahí trampolín, que fue un proyecto, un emprendimiento de puentes, generar puentes, tender puentes con otros, entre espectáculos, festivales, teatros, etcétera, etcétera, y por cercanías y por todas estas cosas, que es buenísimo. A la pandemia apareció una oportunidad, digamos, de continuar de alguna forma con la virtualidad. Entonces propusiste eso, y eso también es un descubrimiento, llamémosle, que positivo. Digo, después veremos a la larga si uno puede mantener las dos cosas, porque uno tal vez habla de la virtualidad como algo, uy, sí, y no hay más remedio que la virtualidad. Sí, claro, no hay más remedio, pero la virtualidad también tiene un montón de aspectos positivos, ¿sí? Es esa palabra que se dice tanto ahora, que es la adaptación. En Contrapolín hicimos eso, teníamos un producto que tuvo que mutar a otra cosa porque, a ver, era presencial, era para giras y festivales. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y Marcos, que es un genio, nuestro amigo desarrollador, hizo en 2 días una plataforma que parece un Netflix, y que le tratamos de dar a los espectáculos una visibilidad y también algunas diferenciales para que sea más rica la experiencia. Sí, no me va a dejar mentir Carlota o Carolina o Gonzalo, pero muchos festivales internacionales se han hecho o mixtos, presencial virtual, o puramente virtuales. Digo, ante la situación de no poder pasar fronteras, esto que decía Caro y Carlota, de no poder pasar fronteras, de los costos que implica, como decía Gonza, o de las cuarentenas que tenían que hacer. Digo, uno va de gira 2 días a un festival y tiene que hacer 14 días de cuarentena, por ejemplo, en algún país. Entonces digo, nada, no tiene sentido hacerlo. Pero bueno, volviendo a esto, ¿qué otros aspectos el resto ha encontrado? Por ahí pueden que no, digo, es una pregunta abierta, no tienen por qué ser todo. Que sí. La virtualidad, como decían ustedes, se volvió una herramienta puede ser hasta que enfermiza, porque vos tenés la posibilidad, que nos dimos cuenta, que gente enferma que te decía, no pueden ensayar, digo, no pasa nada, hacemos un Zoom. Entonces, digo, durante marzo y abril, que nosotros no tuvimos la posibilidad, se avanzó prácticamente con Zoom, y cuando llegamos al espacio para volver a ensamblar la obra, había un 60% armado, que se había trabajado todos los días por Zoom. O nos dimos cuenta, por ejemplo, que las reuniones estas, ahora antes nosotros levantamos un teléfono y hablábamos, pero nos salía carísimo, y ahora podemos reunirnos 2 horas con un colega donde sea,
trazar una estrategia, armar las posibilidades o hablar con artistas, ¿viste? Comentando las cosas, y no nos sale nada. Entonces, esos temas, incluso empezamos a utilizar propiamente como esas agendas virtuales que vamos llevando todo anotado y vamos armando links y se nos van compartiendo para que no tenga. Empezamos a ser como mucho más remotos, digamos, en ese lugar, ¿no? Mucho más operativos, y antes, si bien éramos operativos, como decía Vanina, en solitario, que trabajamos mucho solos, ahora somos como operativos tanto también como en solitario, pero sentados con un teléfono en la mano, total, digo, empezás a cuartear y a armar todas las cosas, ¿no? Hoy me parece que una de las grandes herramientas que ha descubierto el productor son los teléfonos inteligentes, digo, que la utilizamos prácticamente para todo, por lo menos en mi caso y varios de los colegas que tengo, digo, hacemos todo un teléfono sin a veces tener la necesidad de sentarnos en la computadora. Eso ¿Teléfonos es que inteligentes o productoras y productores inteligentes, Gonzalo? Necesitas de la herramienta y de la persona. Eso siempre es así. Okay. Vos sabés que la herramienta sola nunca hace nada. Me gusta más. El teléfono es inteligente, pero si el bruto que lo maneja... Ahí está. No. Pero entonces como que desde ese lugar nos ha permitido encontrar y empezar a sortear cosas que sabemos que eso ya quedó, eso ya se queda y no se va. Digo. Eso ahí después hablamos de por ahí de lo que genera, pero está bueno. ¿Qué otras cosas más aparte de esto de la virtualidad? ¿Descubrieron alguna otra cosa, por ejemplo, positiva, estoy hablando? O favorable, yo qué sé, por ahí no es súper positiva, pero es favorable. Iba a añadir solo una cosa, que lo que comentaba Gonzalo es esto. Lo que pasa es que antes era como pasito a pasito se iba avanzando, ahora ha habido una aceleración tremenda en cuanto a la tecnología, claro, y sí o sí te tienes que, lo que decía Vanina, de adaptación, pero a la vez está el peligro de la teoría de la adaptación, que es que si estás en un entorno tóxico y eso sigue y sigue y sigue, lo entiendes como algo normal. Entonces hay que cuidado a qué nos estamos adaptando también. Claro, bien, sí, no naturalizar lo que no es naturalizable, digamos, en ese sentido. Esta adaptación, que sea una adaptación pensada, con reflexión, digamos, hay cosas de esas. Sí, es muy bueno, sí, claro que sí, muy bueno. Y luego el tema que dices de diferenciar lo profesional de lo personal, yo tengo un gran problema, que es muy claro, muy difícil diferenciar, y en cuanto al aprendizaje también que hemos tenido. Digo, en cuanto a la producción, era lo que te decía, el productor es el sostenedor de la incertidumbre. Yo ahora mismo, situación personal, gracias a la producción... Repetilo, Carlotinia, por favor, me encantó. Vamos, acuñemos esa frase. La productora o el productor es el sostenedor. El sostenedor o la sostenedora de la incertidumbre. Acuñémosla ya, por favor. La adoro. Hashtag, sí. Pero después, a la vez que los artistas también, digo, es como todo un medio que nos movemos en eso. Lo que decía Carolina era, claro, hasta ahora nos movíamos en esto, es hasta que el actor o la compañía, lo que pasa, no está en el avión, o yo no estoy en el avión, no respiro. Es hasta que terminaba la gira, la producción entera, hasta entonces no respiraba. Pero como que dependía de nosotros, digamos. Ahora se nos escapa, ya no depende que se cancele o que no se pueda subir al avión, no es una cuestión de pasaporte básica, va más allá. En cuanto a la pregunta de lo del aprendizaje, yo te iba a decir, gracias a la producción y a lo que sé de producción y a mi, digamos, el productor se organiza la vida, organiza las carpetitas, los presupuestos, el no sé qué, yo lo he aplicado a la vida. También he derivado yo vengo también de la actuación, como Gonzalo decía también, y yo derivé en la producción por una motivación, digo, una vocación, una llamada a organizar y a planificar todo. Para no ser enfermiza personalmente, digamos, en la vida, lo llevé al trabajo. Entonces, pero eso, gracias a... Sí, claro, es como...
Digo, y entonces ahora mismo en la situación actual yo he podido salvar la vida a mi madre 3 veces en lo que va de 3 meses, gracias a la producción. A luchar con los seguros, a luchar con las pruebas, a luchar con esto, administración pura. Gestión y administración, sí. Gestión, claro, también, discusión, sí, sí. Sí, a full, llamado, no sé qué, o sea, de todo, digo, de ser administrativo, que ese es el tema. Una persona sola en ciertas situaciones, chao. Entonces, eso es como llevar la producción a lo personal y en ese sentido, o sea, gracias a la producción. Otro tema también, por ejemplo, que he valorado muchísimo y que me ha servido también es el tema del estudio. Yo empecé a laburar con 16 años, como que estudié de mayor ahora resulta, ¿sabes? Como... Entonces, por ejemplo, me anoté a los cursos de Gustavo porque maravilloso donde los haya, gran productor. Y es eso, y también la pandemia dio eso. Yo escuché montones de charlas, montones de conversaciones, o sea, como nunca, digamos, era como ir a la universidad gracias a poder parar un poco y escuchar y aprender un montón de eso. Y me ha pasado ahora, por ejemplo, que salió la convocatoria para la dirección del FIT de Cádiz, ¿cierto, Vanina? Bueno, salió, ¿y qué pasa? Una de las condiciones es tener grado universitario, ¿vale? Entonces, descartada. Un sueño, un proyecto tremendo, una planificación tremenda y estupenda, imposible porque no tengo el grado que pide esa convocatoria. Entonces, para la gente que esté escuchando y tengan la opción, que esa es otra, o tener la oportunidad de poder estudiar, sea lo que sea, digamos, sea lo que les motive, que estudien. Sí pueden. Y la otra aprendizaje también, como decía Vanina, API. O sea, ha sido y está siendo maravilloso el poder compartir la unión de diferentes producciones, porque eso es lo muy gratificante. Que haya productoras de musicales, de teatro independiente, de ciudad, ¿sabes? O sea, la variedad que hay y poder compartir conocimientos es súper valioso. Por más que no haya podido participar mucho, con Vanina lo mismo, con Trampolín me pareció bárbaro la adaptación, el cambio de giro y demás, y sí no he podido apoyarlo todo lo que me hubiese encantado, porque me parece genial lo que hicieron. Ya. Muy bien. Ahí estamos en 11, casi cuarto, entonces voy a tomar una pregunta del chat que justo tiene que ver con la pregunta que íbamos a hacer, o una de las 3 preguntas. No voy a hacer todo el prolegómeno porque si no nos comen, pero digamos, entramos en el terreno de este cruce que estamos hablando, esta hibridación. Entonces surgen 3 preguntas que están vinculadas, veamos si las podemos responder, si las tengo que repetir, las repito, no hay problema. La última de estas 3 está vinculada con la pregunta que hace Andrea Pontoriero sobre esto. La primera tiene que ver con si es que tuvieron, algunos contaron, ¿sí? Caro contó específicamente, si es que tuvieron en sus casos posibilidad de utilizar estos medios virtuales para producir, perdón, no para producir, para exhibir sus espectáculos. Y yo contaba en la previa, el prolegómeno a las preguntas, decía que nos obligó a muchos a utilizar lo que se tenía grabado en una cámara fija, no sé qué, con mala luz, mal sonido, no sé qué, y pasar a través de la virtualidad de las plataformas digitales o internet, bla, 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 bla.
Lo mismo, en algunos casos también hubo posibilidades de otras compañías que tenían un poquito más de recursos y habían grabado justo de casualidad algo con 2 cámaras y una luz mejor y un microfonito que habían pedido prestado a alguien, bueno, y salieron otras cosas. Obviamente se necesitan recursos y tecnología, estamos viendo que se necesitan recursos y tecnología, recursos económicos, espacios, recursos infraestructurales y tecnología y conocimientos, recursos de conocimiento para manejar esa tecnología, porque podemos tener la tecnología pero no saber manejarla o aplicarla, lo cual es mucho más complejo. Entonces, primero, si tuvieron alguna, brevemente hagamos, digo, conciso, si hay, bien, experiencias con espectáculos que han hecho ustedes que han tenido que transmitir vía streaming o plataformas digitales por otro medio, etc. Lo segundo es si nos pueden compartir brevemente, digo, justamente en estas transmisiones o en esta, llamémosle, sí, transmisiones, por ponerle algo, un nombre para que no, creo que no corresponde transmisión, pero no importa. En esta transmisión, si ustedes aprendieron algún recurso específico, tecnológico, ¿sí? O tuvieron que aprender un recurso tecnológico ustedes, no el técnico de audiovisuales, ustedes específicamente. Y lo tercero, que tiene que ver con la pregunta que hacía Andrea, es, ¿creen posible que puedan coexistir después de la pandemia o no sé cómo lo llamamos, post-pandemia, lo que sea, las artes escénicas presenciales y en vivo y a su vez virtuales para otras audiencias, o sea, presenciales para los públicos que acostumbran a ir o que acostumbraban a ir, que hay que ver si vuelven o que volverán otros, y a su vez la otra, que convivan ambas dos experiencias, que amplifiquen esto que hablamos alguna vez, el espectro de espectadores, ¿no? Espectadores que de otra forma no podrían llegar, públicos que de otra forma no podrían llegar. Entonces, repito las preguntas brevemente. Si tuvieron experiencias, si en esas experiencias, quiero decir, otra vez, de transmisión de datos virtuales, sí, con sus espectáculos. Segundo, si tuvieron que adquirir como productores ejecutivos algún recurso o algún conocimiento específico para poder aplicarlo. Y tercero, si creen que esto lo dijo un poco Gonzalo, yo también coincido, digo que van a sobrevivir ambas formas, pero digo, si van a coexistir en la misma compañía, no que una compañía haga streaming y la otra haga, sino la misma compañía que se bifurque como en dos, o tenga preparado, o no sé qué. Vamos adelante. A mí, Gustavo, lo que me parece, y tomo un poquito la pelota empezando por la última, Sí, es claro. que en realidad el tema de la virtualidad o el streaming estaba propio ya con otras artes. Por ejemplo, si nosotros vamos y tiene que ver más que nada con la demanda de público y de determinado producto que en el lugar de origen no se consume. Por ejemplo, aquí en Uruguay pasaba con la ópera. Digo, vos fácil, digo, tenés la ópera, digo, ¿cuántos años hace que la pasan por filmados? Y eso coexiste porque si bien nosotros somos un país que genera muchísimo ópera y que varios de los cantantes, bueno, tenores o sopranos uruguayos que salen de la escuela de formación de aquí son primeros en compañías internacionales, el público uruguayo por sí, ópera no consume tanto. Entonces, digo, se traen y se ven, o pasa con los grandes ballets. Bueno, cuando Julio Boca estuvo a cargo del Sodre, creció muchísimo el consumo de ballet nacional, pero si no, también lo había filmado. ¿No? Yo me parece que el tema de que convivan las compañías y va también un poco con lo que Carlota decía. En lo personal, digo, nosotros estamos desde hace ya muchos años, yo trabajo con mi socio y en sí tenemos también una productora audiovisual, que es Antídoto Film, ¿no? Donde generamos, más que nada, genera documentales y películas. Entonces nosotros ya veníamos equiparados a que los espectáculos nuestros los veníamos filmando ya desde el 2015 a 5 cámaras Full HD. ¿Y qué pasa cuando te dicen un tema de filmar? No, justamente porque desde mi lugar yo decía, el teatro filmado es horrible. Entonces cambiamos un poco la estrategia, entonces lo empezamos a hacer así. Pero lo hacíamos por iniciativa, ¿por qué? Porque dicen, no, porque filmar con 5 cámaras Full HD, no, ¿por qué? Porque justamente es carísimo, ¿no? Y no es así, porque en realidad, digo, la tecnología no ha permitido que hay muchas cámaras, incluso hasta la reflex hoy en día graban en Full HD, con muy buena resolución y lo que depende es ser lento. Entonces, en realidad, filmar es algo que no es tan costoso, y lo que sí es engorroso a veces es el problema de edición. Nosotros propiamente en el teatro estamos acostumbrados, como
las filmaciones las utilizamos más que nada para visibilizar en un festival, que fue una cámara fija mirando al frente. Entonces ahora lo que nos lleva es que vamos a tener que traer más de una cámara y vamos a tener que pasar, después que se filmó, horas editando para encontrar el mejor producto que nos convenza para que lo pueda consumir el público. A nosotros lo que nos pasó particularmente que un espectáculo que habíamos hecho en 2019, que en 2020 desde Chile nos lo pide un festival de teatro para niños, que si se lo damos para que lo pasen. Nos pide que hagamos una edición del material, que es 1 hora y algo, que hagamos una edición a 25 minutos. Y fue lo más fácil de hacerlo, porque es un ensamblar de recorte y pegue de escenas de que se necesitan o más interesantes que hay, ¿no? Pero para mí, todo nos va a llevar a que nos va a convivir. Para mí, realmente el streaming va a depender mucho del producto que se quiera consumir, porque hay espectáculos tal vez que valga la pena. A mí, por ejemplo, espectáculos de determinados directores españoles o mexicanos, que sea, es como hay mucho interés y sabes que a veces que se vuelve un poco inaccesible. No sé si tanto para el mercado local. O sea, si yo quiero ver a Santiago Silvietti y Gabriel Calderón, le golpeo la puerta y le digo, che, ¿a qué hora es el espectáculo? O si cuando quiero ver propiamente algo en Buenos Aires, cuando hacemos el cruce, ya decimos. Hay determinados directores que son colegas y dicen, che, mirá que voy a estrenar tal cosa. Bueno, dale, vamos. ¿Por qué? Pero porque tenemos un game. Pero tal vez desde la parte internacional queda bueno mantener, se va a volver mucho más rentable o mucho más consumible. Ese es el tema del streaming. Digo, tal vez yo no lo veo propiamente, bueno, Argentina es mucho más grande. Lo que pasa es que Uruguay es chiquitito, entonces te mueves para donde querés, cualquier cosa. No, algo que quería aclarar también en esto, y continuamos, estamos ahí, es el tema del sonido. Más allá de lo audiovisual y más allá de las cámaras, uno de los factores principales y de la edición que es clave es el sonido ambiente o sonido microfoneado, que debe ser muy cuidado, porque después se ven cosas visualmente muy atractivas, pero de repente no se escucha bien, no se escucha nada. Entonces, y sobre todo la edición de video y la edición de sonido, las dos son complejas. Entonces digo, por eso les preguntaba también si han adquirido recursos ustedes o, bueno, tuvieron que recurrir a otros. Muy bien, está bien. Sigamos. Nico. Perdón, yo ahí apoyo un poco lo que decía hace un ratito Caro. Creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva con los nuevos shows. Sí se puede pensar en una virtualidad. Ahora, los que ya están concebidos para teatro, a mí me pasó que me pidieron varias obras de las nuestras para streamear y dijimos que no. Pero no porque no queríamos ni porque no nos guste, sino porque seguramente los estándares de calidad que nosotros querríamos tener no los teníamos. Y sí, no creo que ver una obra de teatro de las que conocíamos pueda competir con una película, con una serie que tiene otro tipo de producción. Entonces, en ese aspecto creo que sí van a convivir, porque sí también hemos conocido esto de romper fronteras, que es lo que decía también Gonzalo. Ver cosas del National Theatre de Londres está buenísimo si no puedo ir a Londres, pero tampoco están pensadas para un espectador en una pantalla plana. Entonces creo que está bueno esto de repensar a futuro. Y por otro lado, nosotros tuvimos la chance de hacer unas 3 grabaciones solo para hacer streaming, en donde ahí aprendí hasta cómo aplicar una plataforma de pago, construir una web, todo, editar sonido, todo, que funcionó bastante bien, que fue un radioteatro para ver, para mantener las distancias, funcionó de manera interesante, pero, insisto, creo que ahora va a ser una prueba y error hasta que encontremos la forma en que todos y todas podamos llegar a un producto que sirva para ambos públicos al mismo tiempo. Creo que ese va a ser el punto ahora. Sí, a mí, tomando lo que dice Nico, creo que para mí es algo que quiero trabajar es eso, de hacer obras que tengan que ver con las dos miradas. Porque también cuando haces una edición de un video, de una obra, también hay una mirada de lo que tú quieres mostrar en ese momento, no están los ojos del espectador mirando esto. Entonces, nosotros hicimos de alguna forma, teníamos grabaciones de mediana calidad, unas mejores que otras, eso sucedió por streaming, justo cumplimos 20 años y que hicimos un ciclo, y claro, ahora con los espectáculos nuevos que vamos a montar, es pensando en esto híbrido, o sea que va a haber una cámara que va a ser de alguna forma 3 cámaras que van a estar afuera, que van a ser el público afuera, pero es otra cosa,
porque esta discusión de que si el teatro grabado, que al principio era como una cosa muy loca, ya es distinto. Igual yo, claro, el corazoncito siempre está en lo presencial, creo que es lo más llenador, y es que yo estoy esperando un poquito, así como igual esperando que vamos a volver y que la gente va a salir en hordas a la calle, al teatro, pero eso. Respecto, bueno, preguntabas un poco algo al principio. Yo no aprendí mucho cómo si tuvieron nuevas experiencias, tecnologías. pero las has tenido, sí, ya contaste antes. Eso. Sí, Sí, las experiencias, bueno, hicimos radioteatro, hicimos ediciones de obras nuevas, eso. Ok. Yo quería, muy breve, así como, pero para diferenciar, ahora mismo hubo 4 festivales que hubo las plataformas para los programadores. En todos estaba la parte, por supuesto, la virtual y la presencial. Las propias compañías ya te venden las obras si la quieres presencial o virtual. La misma obra la tienen en 2 formatos, o sea, es alucinante. Uh-huh. Luego hay otro tema que lo que decía Nicolás, está lo de ver las obras filmadas, aunque haya calidad, la gran diferencia en cuanto a lo que también decía Gonzalo de la ópera, que se ha hecho mucho, es si hay la posibilidad de todavía ir a verla presencialmente, o ahora no, en un futuro, si esa obra está todavía en activo, digamos, sí, en exhibición, claro. Si hay esa posibilidad, entonces viendo el vídeo te estás quitando la oportunidad, digamos, directamente. Otra cosa es a nivel de documentación o de archivo o propuestas nuevas. En ese sentido, todo perfecto, pero obras que están en activo nosotros también nos negamos con varias compañías a hacer esto, porque teníamos, o sea, ya habíamos llenado de visualizaciones, habríamos llenado 5 teatros de gran formato, ¿sabes? Entonces era como... Y luego hay otro que iba a comentar, que era 2 actrices, que son Irene Escolar y Bárbara Leni, se encargaron de la producción, se convirtieron en productoras para hacer, sí, en la plataforma en HBO, pero hicieron Escenario Cero, que seleccionaron 5 obras de teatro que han sido un éxito y son maravillosas, que se hicieron acá, y lo que hicieron fue filmar realmente lo que decía Gonzalo, o sea, con unas cámaras, una filmación tremenda, los mismos equipos de teatro, lo que hicieron en las obras artísticas de teatro, junto con directores cinematográficos. Entonces se hizo toda una producción tremenda y es maravilloso, quiero decir, pero es eso, es como se encargó y se propuso ese formato así, de esa manera. Si lo pueden ver, es genial. Como espectadora, ha sido horrible ver obras, digamos, o sea, es una maravilla poder acceder a ver las obras y demás, y tengo costumbre de ver en vídeo, pero el tema de editar el directo, o sea, era como espectador te están dirigiendo la mirada, cosa que en el teatro en sí no, tú eliges dónde mirar, y eso para mí es súper importante. Bueno, muy bien, son casi 11:30 y aquí tenemos que ser puntuales. Han quedado un montón de interrogantes, imagino, por reflexionar, preguntarnos. Creo que es importante también dejar estos interrogantes porque así como hay incertidumbre, somos sostenedores de la incertidumbre. Te queremos, Carlotiña. Quedó el lema, vamos para PAE. Sostenedores de la incertidumbre. Y somos una banda, además, una banda, los sostenedores. Ya está en el chat. Ya está, sí, está circulando, es un hashtag. Creo que es fundamental entender que, digamos, estamos viviendo o vamos a vivir tiempos donde esta hibridación va a ser necesaria, ampliando también un poco más y teniendo en cuenta que puede ocurrir que esta hibridación, esta virtualidad, se pueda acotar en un futuro a lo que es fuera de tu ciudad de residencia. Digo, y que puedan ver públicos que no tienen otra forma de acceder, ya sea por razones económicas, sociales, culturales, de distancia, geográfica, yo qué sé, etcétera, etcétera. Digo, interrogantes que van quedando, después obviamente son a discutir. El teatro es teatro, la danza es danza, el arte escénico es el vivo, y no hay duda eso. Lo que estamos hablando es, bueno, esto nos trae otra herramienta, otra apertura
a pensar, no es ni mejor ni peor, y tampoco es teatro filmado, porque si es teatro filmado, no es teatro filmado, es otra cosa, es un audiovisual. Pensemos que lo que se filma pasa a ser audiovisual, ya no es teatro, es audiovisual. Entonces después cómo lo llamamos se verá cómo se llama, ¿sí? Entonces, básicamente siendo esta hora, quiero agradecerles a Vanina, a Carolina, a Carlota, en este día tan especial, a Nico, a Gonzalo, desde APIAE y desde la UP, ha sido un honor. Me hubiese gustado que durase 2 horas o 2 horas y media, darles más espacio al público, a la audiencia, pero bueno, nada, nos fue llevando una cosa a la otra y creo que fue muy enriquecedor escucharnos y ver las diversas miradas, estas 5 miradas de distintos lugares y de distintos profesionales sobre la producción, sobre sus espectáculos, sobre los entornos, sobre la realidad, sobre la política cultural, etc. Así que les agradezco nuevamente, agradezco nuevamente a la UP darnos este espacio, y les recuerdo lo que les comenté al principio, www.apeae.com, ahí van a poder encontrar un montón de actividades, novedades, objetivos, acciones, y también recordando esto que hoy en el Día Internacional de la Mujer, desde la asociación estamos haciendo una acción de comunicación muy fuerte para poner en valor la igualdad de oportunidades que deberíamos tener todas las personas, sin importar el género, en nuestro caso dentro de las artes escénicas y en general en lo laboral, social, cultural, político, económico. Por eso, quienes quieran sumarse, les invitamos a compartir una foto en sus redes con el hashtag Mujer Trabajadora. Muchas gracias a todos y gracias. Un honor. Nos vemos formar parte. en la Gracias a todos, próxima. un gusto. Gracias. Chao, chao.